Angry Emot, una de las humanas más peligrosas de todo el Nuevo Mundo, pero no llegó a ostentar esta posición por su mera fuerza física. Todo lo contrario, Angry Emot es cuanto menos más fuerte que un soldado promedio. Entonces, ¿por qué es de las más peligrosas? Bueno, dicha peligrosidad no radica en la fuerza de la propia humana, sino en los goblins que comanda. Una formidable agrupación de goblins que fácilmente uno solo de ellos podría considerarse como un campeón de la raza goblin. El grupo de goblins más poderosos del Nuevo Mundo, los devastadores de reinos, la tropa y el ejército goblin. Spoilers, alerta de spoilers. Si no están familiarizados con la serie de Overlord o sus diferentes versiones multimedia, recomiendo no seguir con el video, ya que posee spoilers, incluso para los que ya vieron el anime. Descripción. El ejército como la tropa Goblin son invocaciones de la categoría permanentes, o sea, invocaciones que nunca van a desaparecer con el paso de los tiempos, como por ejemplo los Caballeros de la Muerte y demás no muertos que Ainz puede invocar. Estos Goblin se consiguen después de usar el cuerno del General Goblin, un objeto proveniente de Yggdrasil, de un solo uso, o sea, de un uso instantáneo, el cual después de ser usado invocará a la tropa Goblin, una tropa compuesta por, 19 Goblins. Y solo cumpliendo ciertos requisitos totalmente misteriosos y secretos, se puede lograr invocar al ejército Goblin, compuesto de 5000 soldados Goblins, algo redundante. Actualmente solo se conoce a un ejército como una tropa Goblin, la cual están bajo el mando de Angry Emot, actuando como sus guardaespaldas principales. Se desconoce si existe otra iteración de los grupos ya mencionados. O sea, se desconoce si, por ejemplo, Ainz tiene una tropa Goblin, habrá intentado tener al ejército Goblin y habrá usado varios cuernos de general. Se desconoce eso. Lo único que se conocen son a los tropa Goblin y el ejército Goblin pertenecientes a Angry. Los Goblins invocados son seres totalmente leales a su invocador, poseyendo un nivel de lealtad que, si la podemos comparar con otros personajes de la obra, podríamos decir de que su lealtad está al mismo nivel que la lealtad de los NPC de la Gran Tumba de Nazarick hacia Ainz. Historia. Estos dos grupos de invocaciones fueron creados como parte de un efecto del ítem del cuerno del General Goblin para los jugadores de Yggdrasil por parte de, los moderadores del mismo juego. Aunque he de mencionar que en toda la historia del videojuego solo se conoce la existencia de la tropa Goblin. El ejército Goblin fue una invocación que parte del cuerno del General Goblin que se ha mantenido en secreto, ya que ningún jugador en toda la historia que ha estado activa el videojuego de Yggdrasil ha podido invocar, por lo que al final de cuentas hizo que el cuerno del General Goblin sea considerado como un ítem de bajo nivel, un objeto basura, que su único propósito para los jugadores era invocar a los Goblins como último recurso para escapar, o sea, se invocaban a los Goblins como muros de carne. Se sabe que nuestro querido protagonista en toda su historia dentro de Yggdrasil, en todo su tiempo con los 41 seres supremos, logró conseguir 2 cuernos de General Goblin, que al ser objetos de bajo nivel, no sería de extrañar de que nuestro protagonista tuviera más de 2, pero estos 2 cuernos que poseía Ainz O'Lgóin terminaron en manos de Angry Emot, en un intento de protección extra para la humana, en caso que las protecciones que lanzó Ainz no funcionaran cuando éste estaba explorando el Nuevo Mundo por segunda vez. Ya saben, cuando Ainz llega a la aldea Carne y ve que están los falsos soldados del Imperio de Vahruth atacándola. Los 2 cuernos se quedaron bajo posesión de Angry, la cual usó uno de ellos en un tiempo después de la retirada de Ainz de Villa Carne,
invocando así a la tropa Goblin, quien por orden de la misma Engri ayudaron al pueblo a fortalecerse, construyendo el muro de madera que rodea Villa Carne, entrenando a los aldeanos en manejo de espadas de arco y actuando como sus protectores, como se ve en el ataque del Gigante del Este a Villa Carne. Y esto del entrenamiento, si no me equivoco, ocurre en una escena del capítulo 5 de la primera temporada del anime, si mi memoria no me falla. Mientras tanto, el segundo cuerno del General Goblin se quedó en posesión de Engri por un tiempo indeterminado, llegando a aparecer en un mini cameo, por decirlo así, en su revisión para entrar a la ciudad de Erantel por parte de Engri, ya que bueno, supongo que hay una especie de peaje para entrar a la ciudad, y en este peaje Engri tuvo que sacar, bueno, el segundo cuerno del General Goblin. Aquí Engri se entera que dicho objeto poseía un enorme valor dentro del Nuevo Mundo, ya que costaba, si no me equivoco, 1000 monedas de oro por el mero objeto. Esto hizo que Engri considere la idea de vender el objeto para así tener más ingresos a, bueno, la Villa Carne, aunque descartó la idea por el hecho de, bueno, ser un regalo de su salvador. Finalmente, el segundo cuerno fue usado durante el asedio de las fuerzas del príncipe bárbaro en la aldea Carne, que si no me equivoco esto sería el capítulo 9 de la tercera temporada. Bueno, donde Engri, al ver que prácticamente estaba rodeada, decidió utilizar el segundo cuerno, invocando así al ejército Goblin, el cual aniquiló casi en su totalidad a las fuerzas invasoras. Al igual que la tropa Goblin, el ejército Goblin se volvió parte de la seguridad de Villa Carne. Después de esto, el ejército Goblin hizo un par de cameos a lo largo de la novela. La tropa Goblin, digamos que después del ataque de Bárbaro, se fusionó con el ejército Goblin, por lo que ya no existe una tropa Goblin como tal, solo ejército Goblin. La cual, continuando con la narración, el ejército Goblin hizo un par de cameos a lo largo de la novela, como la escolta de Engri en su charla con Lupus Regina Beta al final del volumen 11, y haciendo una pequeña aparición en el volumen 12, cuando los emisarios del Reino Santo llegan al Reino Hechicero, viendo cómo un grupo de goblins totalmente armados y en full equipamiento desfilaban por las calles de la ciudad fortaleza de Erantel, parte del Reino Hechicero. Que bueno, es obvio que fueron ellos, ya que nunca se ha dado a entender que existan otros goblins de full armadura que, bueno, sean poderosos. Y con esto se desconoce qué es lo que hace el ejército Goblin en la actualidad. Bueno, también hay otro cameo, entre comillas, que sería solamente del Goblin Trampero, que es un integrante del ejército Goblin, en el volumen 15, si no me equivoco, donde se menciona de que el ejército Goblin ha estado resguardando aún más la seguridad de Villa Carne. Pero bueno, solo sigue siendo un mero cameo. Teoría. ¿Cuáles son los requisitos para el ejército Goblin? Bueno, queridos espectadores, como sabrán, para invocar al ejército es necesario cumplir ciertos requisitos. Que, bueno, esto es un poco gracioso, es un poco funny, ya que, bueno, es que se desconoce en sí cuáles son los requerimientos, pero en la novela ligera, en el arco de los dos líderes, en el volumen 9, el Magicaster de la Destrucción, se nos iba a explicar cuáles eran estos requisitos. Pero la gracia de todo esto es que cuando la narrativa de la novela estaba tratando de explicar, simplemente fue cortada por unos puntos suspensivos. Y bueno, allí terminó el asunto. Como que se explicó, pero se cortó. Es un poco gracioso. Un poco triste, pero gracioso. Lo único que se sabe sobre estos 3 requisitos es que en la novela se nos da un par de indicios sobre esto, ya que cuando Ainz empieza a inferir qué pasó exactamente, pensó 2 cosas. La primera, que el objeto del General Goblin, el cuerno del General Goblin, tiene un segundo efecto que permite invocar al ejército Goblin mediante 2 requisitos, siendo el primero tener la clase de general
ya que bueno, esto es un poco obvio porque el objeto se llama el cuerno del general Goblin, por lo que necesariamente un general tendría que usar dicho objeto. Ahora, el segundo punto tiene que ver con tener un ejército superior como enemigo o como atacante. Mismas posibilidades que, bueno, expliqué en el apartado de teoría del video de Henry que tenemos en el canal. Ahora, como prometí en dicho video, vamos a indagar un poco más en la teoría. Ok, podemos suponer que, bueno, dos de los tres puntos es tener la clase de general, por lo ya mencionado anteriormente, y el hecho de, bueno, tener un número superior de atacantes, que bueno, teniendo en cuenta que el ítem era usado así como una forma de invocaciones de muro de carne por parte de los jugadores, no es tan extraño pensar de que esta posibilidad de tener un número mayor de atacantes sea uno de los requisitos. Y bueno, y en el último punto que podríamos suponer, tenemos al hecho de que el usuario del cuerno del general Goblin tenga que tener cierto afecto con la primera tropa Goblin que invoque. O sea, el tercer requisito es haber usado anteriormente un cuerno de general Goblin y estos goblins que fueron invocados, tenerlos en alta estima, tenerles un gran afecto para así cumplir el tercer requisito. Ya que, bueno, en toda la historia de Yggdrasil se sabe que nunca se pudo invocar al ejército Goblin. Pero seamos honestos, no me sorprende que alguien dentro de Yggdrasil posea la clase general y haya usado este objeto que era considerado basura para protegerse de un grupo considerable de enemigos. Es un escenario que factiblemente pudo haber pasado en algún momento en el juego de Yggdrasil, pero se cumplían dos de los tres requisitos, por lo que nunca se pudo haber invocado al ejército completamente, solamente a la tropa. Ahora, haciendo este tercer efecto, sea el cariño, entre comillas, entre el invocador y los goblins. Por ello nadie pudo. Pero bueno, ¿por qué digo cariño? Bueno, y es porque Henry, desde que invocó a la tropa goblin, ella los estimó demasiado. Ella quería verdaderamente a los goblins e incluso les puso nombres. Los alimentaba y los cuidaba, se preocupaba profundamente por ella. Por ello podemos suponer que este es el tercer requisito, ya que bueno, en toda la historia de Yggdrasil, como ya dije, me imagino que nadie habrá querido a los muros de carne que había invocado. Por ello jamás se pudo cumplir ese tercer requisito. Pero bueno, aquí ya termina la teoría. Verdaderamente jamás sabremos con exactitud qué habrá sido esos tres requisitos. Podemos suponer la clase de general, podemos suponer que es un número mayor de enemigos, podemos suponer que tiene que ser un afecto, pero son suposiciones, no hay nada confirmado. Pero, como siempre, el querido Maruyama nos deja un par de pistas sobre el verdadero porqué de este efecto. Habilidades del grupo. Tanto la tropa Goblin como el ejército Goblin son agrupaciones formidables para los estándares del Nuevo Mundo. Aunque bueno, para estándares de Yggdrasil estos serían considerados como basuras, débiles, medianamente fuertes en el caso del ejército Goblin, pero al fin de cuentas serían considerados como para abajo en el promedio de fuerza. En el Nuevo Mundo esto cambia, ya que bueno, la tropa Goblin, si bien palidece ante su otra versión, no deja de ser una agrupación que no se puede subestimar. Por ejemplo, entre sus filas poseían 19 Goblins, los cuales se dividían en 12 Goblins guerreros de nivel 8, 2 Goblins arqueros de nivel 10, 2 Goblins jinetes de lobo de, nivel 10, un Goblin hechicero y un Goblin sacerdote de nivel 10 también. Y como unidad más fuerte del grupo, y a su vez como su líder, tenemos un líder Goblin de nivel 12, que sería Yugen, el usuario de la espada venenosa de Gu. Ese Goblin chaparrito musculoso que hacía un par de bromitas con el tema de Angry y Nyfiria. Que si bien para Yggdrasil este grupo serviría como muros de carne dentro del Nuevo Mundo, esta tropa sería considerada como un grupo de élite. Incluso me atrevería a decirte que este grupo sería considerado como el rango Or, o sea, un grupo de aventureros de clase Or. Pero bueno,
Pasando con el ejército Goblin, este poseía 5000 soldados activos, repartidos en diferentes ramas. La distribución numérica de las ramas se desconoce. Entre las ramas que se conoce a la infantería de goblins guerreros pesados o infantería de guerreros pesados, a una agrupación de arqueros de arco largo, una unidad de goblins paladines, jinetes de bestias mágicas, así es, bestias mágicas, ya que estos lobitos que cabalgan poseen unas especies de alas. Es un dato curioso que me quedé un poquito chocante cuando lo noté. Tienen un par de alitas, son lobos voladores. Bueno, regresando con las ramas, también poseen una unidad de asesinos, magos especializados en daño de área, hechiceros de apoyo mágico y un grupo de duendes médicos que no fueron mostrados en el anime. A su vez poseen una banda militar que, según algunos comentarios del video de Angry, me dijeron de que esta banda militar puede ser usada por el estratega Goblin como una especie de... ¿cómo decirlo? Una especie de que al escuchar ciertos sonidos provocados por la banda, el ejército Goblin sepa cómo movilizarse. O sea, hace que esta banda sea utilizada como una especie de comunicador a base de sonidos. Es un dato curioso que les dejo. Y bueno, los 13 Red Caps, que a su vez son como la unidad más fuerte del ejército y son los guardaespaldas personales del invocador, o sea, Angry Emote. A su vez, el ejército Goblin posee un grupo de, goblins únicos, ya que son goblins que poseen capacidades especiales, o mejor dicho, poseen oficios especiales, como por ejemplo un Goblin meteorólogo, un estratega Goblin, el cual por cierto, este estratega Goblin actúa como el líder de todo el ejército Goblin, un herrero Goblin y un Goblin trampero. A su vez se sabe que esta agrupación de Goblins especiales está compuesta de 12 Goblins, y hasta el momento solo se han presentado 4 Goblins, por lo que aún faltan 8 Goblins especiales por descubrir. Bueno, ahora pasando con los niveles del ejército Goblin. A diferencia de la tropa Goblin, la cual posee su ficha de personaje en el volumen 8, el ejército Goblin no posee dicha ficha, y a su vez no posee mucha información respecto a sus niveles. Solo se sabe de que, por palabra de Kazuke Maruyama, en su lista de personajes poderosos en términos de niveles, una lista que hizo en Twitter, se nos menciona de que existe un miembro, o mejor dicho, existe un líder en cada rama militar del ejército Goblin. O sea, existe un líder para la rama militar de, los arqueros de arco largo, el equipo mágico bombardístico, el equipo mágico de bombardeo, el equipo mágico de apoyo, etc. En esta lista se nos menciona de que cada uno de estos líderes es superior en términos de niveles a Remedios Custodio, un personaje el cual se encuentra dentro del reino de los héroes, por lo que podemos decir de que cada líder de cada división se encuentra en este mismo reino. Si quieren saber más sobre la terminología del reino de los héroes y sus limitantes de nivel, les dejaré aquí en la nota el video que tenemos del canal explicando sobre el tema. Bueno, regresando con el video, en esta misma lista de niveles del autor, se nos menciona que el estratega Goblin supera a Rigrid en términos de niveles, lo que claro está. Y teniendo en cuenta que Rigrid ronda los 50 niveles, podemos decir de que el estratega Goblin, al superarla, significa que supera los 50 niveles. Pero dejando de lado esta lista escrita por el autor, solo se sabe, y creo que esto ya se da directamente en la novela, se nos menciona de que los goblins que invoca Lupus Regina para torturar al príncipe bárbaro son los máximos goblins que la gran tumba de Nazarick puede invocar, los cuales son Redcaps de nivel 43. Esto se nos dice explícitamente en la novela. Posteriormente, el autor ha confirmado de que estos Redcaps que invoca Lupus Regina están al mismo nivel que los Redcaps que tiene Angry, los 13 Redcaps. Por lo que podemos inferir que los guardaespaldas Goblins poseen el nivel 43. Que ojo, 43. Con uno solo de ellos prácticamente se jode a una ciudad entera.
Y bueno, estos serían los únicos indicios respecto a los niveles de algunos integrantes del ejército Goblin. Pero bueno, también les digo que solamente el ejército Goblin de armadura pesada o el ejército de infantería pesada del ejército Goblin fue lo suficientemente fuerte para diezmar al ejército real, que son soldados que oscilan el nivel 5 al nivel 10, nivel 13, por lo que estos goblins deben superar dicho nivel. Pero bueno, de ponernos así tenemos que estar teorizando, pero mucha tema. Digamos que son superiores al humano promedio, son superiores al nivel 15, digamos. Pero ya eso hay que tomarlo un poco con pinzas. Y como dato curioso, como una curiosidad sobre las capacidades generales, ya tanto del ejército como de la tropa Goblin, es que estas invocaciones poseen una especie de sexto sentido, por llamarlo de alguna forma, ya que poseen una habilidad que les permite detectar las verdaderas intenciones que tengan personas externas a Angry hacia ella, ya que por ejemplo fueron capaces de ver las verdaderas intenciones sádicas que tenía Lupus Regina Beta, una de las Pléyades, hacia Angry, a pesar de que esta misma Pléyade las tenía ocultas, tan ocultas que ningún habitante del Aldea Carne se pudo haber dado cuenta. Por lo que podríamos decir que tiene un sexto sentido. Hablando sobre ese sexto sentido, gracias a este teoricé una teoría algo redundante respecto a una posible traición por parte del ejército Goblin hacia Nazarick. Aquí les dejaré arriba en la nota el link al video. Ahora, hablando sobre este sexto sentido, también el ejército Goblin como la tropa Goblin poseen ciertos fragmentos de la memoria de Angry. Esto se nos da a entender también en el CD-Drama 2, si no me equivoco, el emisario del rey, donde se nos demuestra que, por ejemplo, cuando Ainz invoca un Dead Knight para que desarrolle toda la trama del CD-Drama, CD-Drama que abro, era el emisario del rey, era un capítulo extra de la novela de Overlord. Bueno, en este capítulo extra, el Dead Knight, que es el protagonista de esta historia, se nos da a entender de que posee ciertos fragmentos de la memoria de Ainz. Y luego se nos explica que las invocaciones poseen ciertas partes de la memoria de ese invocador. Por ello, podemos decir que tanto el ejército Goblin como la tropa Goblin poseen ciertos fragmentos de la memoria de Angry. Esto se vio demostrado en el hecho de que cuando el ejército Goblin es invocado, no se paró a preguntarle a Angry, ¿a quién protegemos? ¿A quién atacamos? No, de frente aparecieron y empezaron a defender a la tropa Goblin, a los Goblins de Gigu, a los ogros, a los aldeanos, y empezaron a atacar al ejército real. ¿Por qué? Porque estos al momento de ser invocados tuvieron ese fragmento de memoria de Angry de proteger a sus seres queridos y atacar a los soldados del reino de Restais. Que es una cosa es una curiosidad de las invocaciones en general, pero quise ponerlo aquí como dato curioso, valga la redundancia. Pero con esto finalizaríamos las capacidades del grupo y empecemos con lo que todo el mundo espera. Así es, hablo de curiosidades, las curiosidades que todo el mundo espera, lo que todo el mundo ama. Al parecer, los Goblins convocados por el el cuerno del general Goblin, son incapaces de aprender otra cosa que no sea parte de su oficio como guerrero, arquero o jinete de bestia, ya que se ha demostrado que son incapaces de diferenciar las hierbas del bosque, del gran bosque de Top. Esto se da en el volumen 8, el arco de los dos líderes, cuando van a explorar, ya que estos mismos dicen que a pesar de que han intentado aprender, son incapaces de diferenciar las hierbas del bosque, a pesar de tener a Angry, que es un experto en este oficio, como su jefe. O una de dos, o los goblins no pueden diferenciar las tonalidades de la hierba, o son muy pésimos agricultores, o diferenciar las hierbas del bosque es muy complicado. Angry nombró a cada uno de los goblins de la tropa goblin con nombres de goblins legendarios dentro del Nuevo Mundo. O sea que Angry escuchó algunas historias de heroicos goblins que ayudaron a los caballeros humanos a defenderse, y de estos legendarios goblins tomó sus nombres para cada uno de los integrantes de la tropa goblin. Que aquí hay una doble curiosidad, ya que estos nombres
son nombres que, según algunas fuentes que encontré en Reddit, son nombres que pertenecen a algunos personajes del cuento japonés de la vida real titulado como Jugemo. O sea, Yugen, Chosuke, Conan, Paipon y el resto de goblins, todos sus nombres pertenecen a un cuento japonés de la vida real. O sea, ese cuento legendario que a Angry le contaron de niña fue un cuento que originalmente un jugador de Yggdrasil les contó a los habitantes del Nuevo Mundo. Menuda curiosidad encontré. Que bueno, en un inicio creí que era falsa, pero luego de ver las coincidencias de buscar los links me quedé wow. Qué curioso. Qué curiosa conexión entre los jugadores y los nombres de goblins. Hay algo nuevo que aprender cada día. Pero bueno, regresando con las curiosidades. Según declaraciones de, el autor de la obra, el ejército Goblin, incluso sin los 13 Redcaps, sería capaz de devastar tanto al ejército real como al ejército imperial, aunque no se especificó en qué estado resultaría el ejército Goblin después de dicho enfrentamiento. Que tanto el ejército real, sinceramente, no me sorprende que el ejército Goblin pudiera derrotarlos, ya que se deja incluso implícito que el ejército imperial todo este tiempo pudo haberlos diezmado si no fuera porque estaban debilitándolos lentamente. Pero sí es sorprendente de que pudieran derrotar a este ejército imperial. Pero bueno, ya son cuestiones de la curiosidad que dejó el autor. Se desconoce si los goblins convocados por el cuerno del general Goblin sean capaces de subir de nivel. Lo más probable es que no sean capaces. Digo esto ya que, Ain Solgon, nuestro querido protagonista, hizo que un caballero de la muerte entrenara junto a Hamsuke en un entrenamiento para que ambos pudieran ganar artes marciales y también ganar un par de niveles. El resultado, como sabrán, el caballero de la muerte terminó sin la capacidad de subir de niveles, aunque no se comprobó si podían aprender artes marciales. Eso creo que no se dijo. Pero el caso es que el Dead Knight no pudo subir de nivel a pesar de que entrenó, a diferencia de Hamsuke, que se sabe que sí ganó niveles. Por lo que teniendo en cuenta que tanto los caballeros de la muerte de Ain Solgon son invocaciones del tipo permanente, al igual que los goblins convocados, podemos inferir de que la tropa Goblin jamás podrá aprender artes marciales. Es una lástima, ya que con todas las batallas que han tenido, es una pena que jamás vayan a poder subir de nivel. Que si se preguntan si pueden también acceder a las artes marciales, también supongo que no podrán, ya que no son nativos del Nuevo Mundo. Y esto que hace Yugen cuando está defendiendo a la aldea Carne en la temporada 3 no es un arte marcial. Esto es una habilidad de Yggdrasil, ya que los guerreros de Yggdrasil tenían ciertas habilidades comparables a las artes marciales, siendo una de estas el golpe Goblin, creo que se traduce, y es la habilidad que él usa. Una lástima, ya que sinceramente merecían poder fortalecerse después de haberse macheteado a todos los ogros y trolls del Gigante del Este y haber tenido que aguantar a todos los soldados del reino de Restase bajo el mando del príncipe bárbaro. Pena, sinceramente. Pobres duendes jamás podrán fortalecerse. Una compresta lástima. Opinión. Menudo video. Sé que demoré en sacarlo, ya que este video les prometí, si no me equivoco fue en el video de Angry. Fue hace un mes, no, creo que casi hace 2 meses. Pero más vale tarde que nunca. Debo decir que quedé un poco satisfecho con la información que recopilé. Sinceramente, en mi vida había escuchado de que los nombres de los goblins de Angry eran nombres de una historia del folclore japonés. Menuda historia, sinceramente. Lo más probable es que fueran los 6 grandes dioses que dejaran esta información a los habitantes del Nuevo Mundo y que luego estos lo tergiversaron a que sean goblins que ayudaron a los caballeros y etc. Pero si llegaron hasta esta parte del video escuchando mis desvaríos como creador de YouTube, recuerden que si quieren ayudarme no duden en dejar un like y compartir el video con el resto de fanatiquillos del mundo de Overlord. Hasta la próxima, mis queridos espectadores. Bye.